Gracias, señora presidenta. Bueno, tal vez en algunas de las cosas que voy a decir voy a tratar de ser muy breve porque se han vertido muchísimos comentarios y además muy profundos y detallados sobre las cuestiones más específicas y jurídicas al respecto. En algunos puedo llegar a ser hasta políticamente incorrecta, pero para políticas como yo, y además voy a pedir perdón al bloque por ser más personal en el cierre del debate que representante del bloque. Cuando nos preguntan si estamos más cómodos o más cómoda en el Ejecutivo que en el Legislativo, o si tenemos más perfil ejecutivo que legislativo, yo soy de las que dice siempre Ejecutivo. Y la verdad que hoy es esos días que yo seguí el debate todo el tiempo y escuché prácticamente a todos los diputados. Son esos días en los que uno se siente privilegiada de haber podido participar de esto, ser espectador además y escuchar discursos muy concienzudos y muy detallados, como decía recién, y profundos sobre las cuestiones institucionales de la Argentina. Diputadas como la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a quien respeto profundamente como diputada, como parlamentaria, porque sé que tiene una enorme vocación por esto y lo hace muy seriamente, Graciela Camaño, y la explicación absolutamente precisa, específica, que dio de cada una de las modificaciones que se hizo de la ley y la convicción con la que además defiende estas cuestiones. La diputada Carrió, que contó, digamos, una historia de la que fue partícipe y de la que fue protagonista en la Comisión Constituyente del 94, que nos muestra que en realidad tras de esto hay un debate institucional sobre ideologías, si se quiere, y posicionamientos institucionales respecto de un régimen de país democrático más presidencialista o más parlamentario, un semiparlamentarismo o un presidencialismo más fuerte. Me parece que todas estas cosas son cosas trascendentes en la vida institucional y aunque a la gente le cueste mucho por ahí entender, o a los ciudadanos de a pie les cueste mucho entender que esto pega directamente en sus vidas cotidianas, es absolutamente así, digamos, tener mayor institucionalidad, tener más transparencia, tener más participación en la democracia, de la representación política de los dirigentes que la gente vota como sus representantes en las decisiones del país, obviamente que impacta positiva o negativamente, depende de qué decisión tomamos en estos casos. Con lo cual, desde ese lugar yo quiero agradecer la posibilidad que se me ha dado de estar en este momento y ser partícipe de este momento tan importante y trascendente. Después, en términos de lo que más específicamente refiere al proyecto de hoy, creo que definitivamente yo soy defensora de un mayor parlamentarismo, de que la democracia republicana tienda mucho más al parlamentarismo que al presidencialismo. Y creo que en este caso estamos definitivamente yendo más cerca de ese régimen que del régimen presidencialista fuerte. Creo que los países desarrollados, los países vecinos que no son países desarrollados, pero que tienen una fuerte confianza internacional y que por eso también pueden tener proyectos de largo plazo más de crecimiento más sostenido en el tiempo, nos demuestran que han ido sistemáticamente avanzando con normas y con instituciones que hacen que el Parlamento, que el Congreso, que la representación, donde está toda la política y todas las posiciones políticas de la ciudadanía, tome más cuerpo, tome más entidad que el presidencialismo, ¿no? Que una representación como la de un presidente que obviamente pertenece a una posición política o a un partido. Con lo cual, en ese sentido, creo que estamos avanzando hacia ese lado y eso es muy bueno, por lo menos para quienes defendemos más el parlamentarismo que el presidencialismo. Luego hay otra cosa que me gustaría decir. Me parece que hubiera sido bueno tal vez, o no sé, o más ideal, ver más posiciones cruzadas, porque en el fondo si esto definitivamente, como yo creo, es una discusión entre dos modelos de democracia, la verdad es que parece como que quien está en el poder tiende a defender más el presidencialismo y obviamente quien está en la oposición más el parlamentarismo y si defendiéramos en realidad posiciones de sistemas políticos, más desde el punto de vista filosófico e institucional, la verdad es que podríamos haber estado más cruzados. Pero bueno, la situación de tener un gobierno a cargo
es exactamente así, digamos, entiendo perfectamente esa postura. Uno cuando gobierna tiene mucho más tendencia a necesitar o a sentir que necesita herramientas más ágiles, más dinámicas y a veces más fáciles, como se dijo también, como son los decretos y no las leyes. Y en este caso estamos, obviamente, con este proyecto poniendo la supremacía en las leyes y no en los decretos, con lo cual, obviamente, la postura de quien está a cargo de un ejecutivo tiende a ser la otra. Por otro lado, creo que también con este proyecto estamos revalorizando el Parlamento, estamos devolviéndole al Parlamento funciones que de a poco había ido cediendo o había ido perdiendo y hemos vuelto a recuperar con este proyecto funciones que son propias del Parlamento y que además es bueno hacer notar cualquiera de las fuerzas que está aquí hoy presente, que forman parte de las posiciones de la oposición, cualquiera, como se dijo también en el 2011, puede ser gobierno. Y la verdad es que cuando estamos analizando esto y votando esto, yo creo que por la cabeza de varios de los que estamos hoy en el lugar de la oposición nos hizo pensar, bueno, ¿qué pasaría si en el 2011 estamos en el gobierno? ¿Cómo nos sentiríamos con esta votación que estamos haciendo hoy de esta manera, digamos, apostando a un régimen más parlamentarista? Y la verdad es que, bueno, es una apuesta y es un riesgo y creo que la estamos haciendo todos, que no es una postura contra el gobierno en absoluto, porque sabemos que en esto, en definitiva, podemos estar nosotros mismos del otro lado, cualquiera de los partidos que hoy están en la oposición en el 2011. Entonces, creo que en este sentido es una apuesta fuerte que hemos hecho todos y eso me parece que también es valioso. Después algunos detalles de cosas que escuché en algunos de los discursos. En principio, un diputado del oficialismo dijo por momentos que esto no era razonable, que no había razonabilidad en votar una ley de semejantes características, donde estamos cambiando justamente un sistema o tendiendo un sistema democrático más al parlamentarismo que al presidencialismo, con una mayoría que él llamó circunstancial. A mí me parece que en ese sentido, digamos, como se dijo también, la mayoría es la mayoría que vota la gente y en este caso además es una mayoría justamente muy segmentada que se puso de acuerdo, que son distintos partidos que se pusieron de acuerdo para votar en conjunto esto cediendo posiciones. Y que por otro lado, si hablamos de razonabilidad de leyes fundamentales de la República y tenemos que hablar de que eso debe votarse más por consensos que por mayorías, digamos, de circunstancias, si hablamos de muchas de las leyes que se han votado por la mayoría circunstancial que tuvo el kirchnerismo en el Congreso, podríamos hablar de la tan discutida y tan controvertida ley de medios, que para mí también es una de las leyes que se debe votar con consenso, sino con mayorías circunstanciales, sin embargo, se votó con mayoría circunstancial. Así que en ese sentido creo que razonabilidad no es, en este caso, un argumento falta de razonabilidad no es un argumento para plantear. Y luego, otra cosa que se dijo fue que no se votó, que acá se cayó en el disparate de no votar por DNU el pago de deuda y que esto nos ponía frente al mundo, digamos, frente al sistema internacional, en una situación de desconfianza, porque no éramos capaces de votar un DNU para pagar la deuda y que esto nos hacía ser desconfiables en el sistema internacional. La verdad es que hay que aclarar que nosotros, como oposición, y por lo menos hablo de mi bloque claramente, no hemos no votado el decreto o apoyado el decreto de las reservas para el pago de deudas por la cuestión de que sea un decreto, sino porque se trata de la independencia del Banco Central y se trata de pagar deuda con reservas, además poniendo en riesgo las cuestiones que tienen que ver con el pago a deuda de privados y el embargo posible y los embargos posibles como hemos visto que sucede. Con lo cual esto también es importante aclararlo, no es por eso que hemos no apoyado el decreto. Bueno, y por último, una alegría que creo que nos ha dado el diputado Pérez y también el diputado, creo que fue Lanceta, cuando nos hicieron recordar las posturas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el tema del semiparlamentarismo o el presidencialismo más fuerte. Evidentemente la presidenta ha manifestado en varias oportunidades su postura en razón de ser proclive a defender la supremacía de las leyes por los decretos y los decretos solo como situación de emergencia y el Congreso por encima de todo eso. Y la verdad que con esto creo que no vamos a tener ese rumor que anda circulando por ahí del veto presidencial, no vamos a tener ese disgusto y vamos a tener la buena noticia de que esta ley va a ser realidad de ahora en adelante. Gracias.